todo es noche. Y cuando llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen. Y por fin, las palabras estallan. De Armando Tejada Gómez, con el seudónimo de Marcos Sonda, Don Cleto 4 y Los Desterrados, Clave de Sol. Parir, surcir, llorar, morir. La puntada de la aguja va tramando un discurso único, excluyente, fijo, inmutable, solo interrumpido de vez en vez por un único alegato resignado, muelle, desmayado, que se expresa en un suspiro largo y ya por mucho por un movimiento afirmativo de la cabeza, pero apenas perceptible, como quien espantara las moscas invisibles, obsesivas, de todo el desengaño de la vida, rondando siempre las labores de la tarde, posteriores a las siestas planas, universales, no solo de la casona, sino de toda la ciudad, de todo el inmenso país, apenas sospechado en los polvaderales de las tropas de carros que llegan desde las estancias remotas o las provincias del olvido hacia el estómago insaciable de la ciudad del todo y sus callejas aledañas, cada vez más extensas, como una mancha de aceite o una manga de langostas gigantescas, tan voraces como la vida incontenible que se conglomera en ese punto para luego expandirse bárbara, procaz, hacia los 3 puntos cardinales de las orillas, porque el cuarto es el río, donde las aguas tanto traen como llevan, pero a lugares tan distantes como el infinito mar. Las mujeres del segundo patio cabeceando un sueño, un entresueño que demora en irse, se van sentando en las hamacas de mimbre bajo la sombra también bostezante de las galerías, unas tras otras, presididas por doña Guminda, alto el respaldo de su hamaca, disimulando algún bostezo en el dorso de la mano, parpadeando las reverberancias de un sol atroz aún a esa hora,
ensimismada en labores de paciencia, como el bordado de los manteles de lino, las servilletas, los adornos de las repisas, los mantones de los santos y vírgenes de la capilla, los pañuelos. Son 5, son 10, son 15, son 20 las mujeres del segundo patio, amacándose sobre las bases de medias lunas de las hamacas, casi a un mismo tiempo. Péndulos idénticos de la soledad sin consuelo, bordando, tejiendo, cosiendo, surciendo el ajuar más fino del uso de la casa. Alguna tose. La tos altera el ritmo de la resignación. Alguna levanta la cabeza, mira hacia la tos, mueve la cabeza lentamente de derecha a izquierda, recomienda: cuídate el constipado, merceditas. Sí, su merced. Y el péndulo de las hamacas vuelve a contar el tiempo vacío de la casona, intercalando en el minutero de la desolación un suspiro, otro y otro. No se dan cuenta, pero a veces todas suspiran al mismo tiempo. Muy rara y alternativamente se oye un «Ay, Jesús». Nacer, llorar, surcir, parir, morir. No es que lo piensen. Ellas no han pensado nunca. Todo ha sido dispuesto desde muy antes de esta tarde, que ha sido dispuesta también desde muy antes. Es el orden. En el primer patio, bajo la galería o bajo la sombra del ombú antediluviano, los hombres se ocupan de los negocios de la vida. Es el orden. Nunca nada lo quebrará, excepto la ira de Dios. El desorden es el pecado. Por eso nadie altera el orden ni con el pensamiento. Y cuando sucede, Fray Mamerto reparte consuelo y penitencia. Y es que el pensamiento es la fractura de la virtud, la raja, la ranura por donde las tentaciones penetran, sutiles al alma. Al llegar a esta reflexión o a otra muy semejante, suspiran. Es cuando suspiran. Nacer, una puntada de la aguja. Llorar, otra puntada. Surcir, una surcida. Parir, otra puntada. Morir, un largo, solemne, desolado suspiro, como el lloro aterrador de los perros de Dios. Nacer, otra puntada. Llorar, otra puntada. Y así todas las tardes, puntada tras puntada. A veces una soltera no se concentra, sale de los suspiros, piensa en el capitán de húsares del desfile del 9 de julio. Empenachado, brioso el caballo blanco repiqueteando los cascos por el empedrado que hace rechinar los dientes a don Cleto. Chispeante sobre su cabalgadura, marcial, inconmovible en su uniforme rutilante, piensa y entonces suspira a destiempo. Es el desorden del pecado. Mañana habrá confesión, surcir, llorar, nacer para llorar, bordar para morir,
sin parir. Misia Manuelita se puso a reír una tarde, locamente. Todas volvieron la cabeza cuando empezó a reír intempestiva. Al comienzo todas rieron. Era una alegre novedad. Era la soltera más apegada a su padre, la preferida. De adentro y de afuera de la casa le pedían, tanto como a la Lela, que intercediera ante el Supremo. Era la víctima de las locas de Plaza de Mayo. No bien la veían salir de la catedral o de algún sarao o té de las tardes, la asediaban, los pelos revueltos, los ojos salidos de las órbitas, las manos huesudas y trémulas tendidas hacia ella por entre la furia de la guardia que las disolvía a culatazos feroces, evitando que se le acercaran con papelitos, alaridos y gritos. «Pedí por mi hijo, Manuelita. ¿Dónde están nuestros maridos? Que no fusilen a mi padre». La soltera preferida se echó a reír y una bandada de risas la siguió un instante. El primero, en su risa inusitada, libre, sonora como una explosión de cristales. Prontamente todas volvieron en sí y se llevaron una mano de silencio a la boca, por lo que la risa de Manuelita quedó sola, culpable y alta bajo la galería. El ritmo, el orden de las hamacas se había detenido. Una puntada de hilo azul quedó suspendida en el aire a mitad de camino del asombro. Manuelita reía, a borbotones de pájaros, y se fue poniendo de pie, ausente, los ojos fuera de los ojos, pero sin mirar ni para afuera ni para adentro, la mirada ahí, en ese punto muerto, donde no era posible mirar nada ni a nadie, riendo, solo riendo, como las locas de la Plaza de Mayo. De pronto se llevó, divertida, un dedo a los labios, les pidió silencio con un guiño. Salió bailando de la galería mientras cantaba una antigua ronda de niñas. Yo soy la viudita del conde Laurel, me quiero casar y no tengo con quién. Las mujeres se levantaron espantadas, volteando las hamacas. «¡Niña! ¡Dios de todos los cielos! ¡Calla si te oye Cleto! ¡Hija!». Manuelita bailaba en el jardín, cantaba «Yo soy la viudita del conde Laurel, me quiero casar y no tengo con quién». Una bandada de golondrinas salió volando, también espantada, de la copa de los jacarandáes, y los sirvientes quedaron petrificados bajo los dinteles de las habitaciones, dejando caer de sus manos las bandejas de horchata, las jarras de vino de Rioja, los entremeses de la merienda, con un estrépito que paralizó el silencio, y cuando don Cleto apareció tremebundo por la puerta grande del primer patio, seguido de sus amanuenses y cortesanos, Manuelita, dando giros de vals o contradanza, se revolvió el cabello y con los ojos desorbitados y las manos súbitamente huesudas, se le arrojó gritando: «Mis hijos, mi marido, mi hija, mi nieto, mi novio, ¿dónde están? Yo soy la viudita del conde Laurel. ¿Dónde está mi novio? Sacadlo de las prisiones. Me quiero casar y no tengo con quién». Doña Guminda se llevó las manos a la cara. Don Cleto, fulminado, gritó. Solo atinó a gritar: «¡Guardias! ¡A mí!». Todos esperaban sin saber qué les esperaba. Primero esperaban en sus casas hasta que se les comunicaba que la audiencia les había sido concedida. Se decía que en el país azul uno empezaba a esperar al otro día de su nacimiento, y los que no lo sabían algún día tendrían que esperar,
porque lo que no pasaba por el gobierno quedaba en su sitio para siempre, como el populacho o los muertos, muchos de los cuales morían de esperar la muerte. Por eso todo el mundo se preparaba para esperar y solicitaba la audiencia, sea para acceder a un puesto, sea para abrir una tienda, sea para ir a estudiar a Europa, sea para recibir 1000 hectáreas de tierra al sur del río Colorado. Pasaban tantos años entre la solicitud y la audiencia que muchas veces el recibido no recordaba ya para qué la había pedido y entonces, porcentaje mediante, pedía para otros y llegó a venderse carísimo el turno de la audiencia. Fuera que se podía transferir mediante el buen oficio, previo porcentaje, de algún secretario o subsecretario del secretario, o fuera que el recibido intercedía en la entrevista por el mandante que a su turno, si tenía éxito la gestión del que lo precedía, vendía su audiencia a muy buen precio o comisión. Mucha fortuna florecieron vendiendo audiencias, y se dio el caso de que las pidieran familias enteras, hasta el día aciago en que, por un traspapeleo casual, don Cleto le concedió audiencia a don Diego de los Santos Madrigal Henares, de los Madrigal Henares de San Isidro. ¿Y cuál sería el sofocón de los Sugieres, de la Casona y la parentela de los Madrigal? Cuando se supo que el solicitante tenía 1 año y 9 meses de edad, se pretextó una neumonía y se dio traslado de la audiencia al siguiente, un pollero que 22 años atrás había solicitado un puesto de enterrador en la Recoleta, siendo en la actualidad vendedor de caballos en San José de Flores, por lo que ya no tenía nada que pedir, como no fuera regalarle un caballo árabe al benefactor para que no hubiera escándalo, a trueque con los secretarios de un puesto de comisario en Montserrat para un sobrino suyo dado a la bebida. So pena de decirle a don Cleto toda la verdad, que nadie podía suponer para qué hubiera servido. Como todo era imprevisible, don Cleto recibió el caballo árabe, el sobrino etílico, el cargo de comisario y el secretario, la santa paz de la burocracia, a la sombra de la cual casó una tras otra sus 5 hijas, y hasta una pensión vitalicia del superior gobierno de la nación para una su tía, viuda de un criador de gallos de riña, al que hicieron pasar por guerrero de la independencia. Esa tarde don Cleto reflexionó en voz alta: nunca tuve demasiado. No hay que quitar demasiado, ni hay que dar demasiado, mi doctor. Solo lo justo. Quien da demasiado hace traidores. Quien quita demasiado hace enemigos. Hay que dejar a medio camino a unos y otros, y cuando se den cuenta que ambos tienen la mitad del todo, y los que tienen poco comiencen a entenderse con los que quieren más, hay que dar más en uno y otro lado, pero no a los mismos, a fin de que nunca se entiendan. No sé si me comprende. Sí, señor. ¿A quién hago pasar? Ahí afuera hay 2 generales enojados, uno con mando de tropa, otro sin destino de mando. ¿A quién haría pasar usted? Al enojado. Se equivoca, mi doctor. Haga pasar al otro. ¿Al otro? Tiene que designármelo al sin destino en el mando del enojado. Y si el general con mando se desacata y se levanta, en este país nadie se levanta sin, por lo menos, una media palabra de don Cleto. Hágame pasar al postulante para que esta noche se levante contra el iracundo, mientras el enojado espera afuera que lo reciba
el postulante asumirá el mando de su tropa. Después será asunto de ellos. Si acaso el destituido da vuelta la torta y a pesar de todo retoma el mando de la tropa, me lo trae. Lo haré presidente del país. No sé si me comprende. Lejos de eso, mi señor. No son hombre de arrear. Mejor. Entonces hágamelos detener. Denuncie una conspiración y llámeme a ese coronel oscuro que tomó en el Paraguay esa aldea defendida por mujeres y niños y déle el mando supremo de la ciudad. Pero eso puede enfrentar a todo el ejército, mi señor. Mejor, mijo. No pretenderá que el ejército se enfrente con Don Cleto. No entiendo, señor. Mi querido doctor, algún día comprenderá que el ejército de este país es mi familia armada. ¿Qué hago entonces, mi señor? Presente su renuncia como ministro del Interior y entréguese detenido en la guardia. Pero el señor presidente, como usted le llama, hace 3 horas que ha sido depuesto, mi doctor. Destinados a esperar, los postulantes a todos los apetitos terrenales, aún sin audiencia, se agolpaban en una fila de por lo menos 100 metros sobre la acera aledaña al alto e inexpugnable muro de la casona, desde mucho antes que el sol despertara a los gallos de las veletas sobre los techos de la ciudad. Los dignatarios de la casona habían intentado por décadas despejar la acera de pedigüeños, acudiendo a todos los recursos, que habían ido desde la persuasión a la violencia de la fuerza pública, pretextando que la heterogénea y nutrida fila era un espectáculo lamentable, indigno de la cultura y el decoro de nuestra comunidad, como había subrayado invariablemente el periodismo proclive al prócer, y de un modo malévolo y virulento el periodismo opositor, que empezó a motejar a este tramo de la calle como el purgatorio y a la sala de espera a la que accedían los agraciados con una audiencia como la mansadora. Todos los esfuerzos desplegados desde tiempos inmemoriales por los servidores de la casa habían sido vanos. Se llegó a cavar una zanja en la acera a todo lo largo del muro que el afán de los cancerberos del poderoso llenó de agua. Fue un recurso inútil. Los postulantes se cruzaron a la otra acera provocando la ira de los vecinos de enfrente, que ahora tenían que soportar frente mismo a sus viviendas el cotidiano amontonamiento de gente y en verano la invasión infernal de los mosquitos que establecieron su reducto en las aguas muertas de la zanja. Los transeúntes sentaron su protesta en los diarios porque tanto la zanja como la ocupación de la otra acera por los postulantes los obligaba a transitar por la calzada con el riesgo de ser atropellados por los carruajes. Cuando la indignación se hizo insoslayable, los dignatarios mandaron tapar la zanja, acudieron al ardid de poner una fila de vigilantes en la acera restablecida, pero al poco tiempo los postulantes los convirtieron en comisionados suyos, por lo que la casa debió, por este tiempo, soportar un doble asedio. El de los postulantes, que de todos modos lograban sortear el cordón policial, y el de los vigilantes comisionados, propina mediante, a conseguir la audiencia. Se decía que como don Cleto entraba y salía de la casona, en la época en que aún salía por los portones de la otra calle, jamás llegó a enterarse de que al frente de la entrada principal de su casa y hasta 100 metros de fondo se alineaban viudas, soldados obsoletos, oficiales retirados del ejército, inventores, madres de prisioneros, tenderos multados, huérfanos, caudillos parroquiales y simples desocupados. Doña Pepa, la vasca, había venido
ya no recordaba si 2 o 3 décadas atrás, a buscar una recomendación para conseguir el permiso municipal que le permitiera vender la leche de sus vacas en la vía pública. Con el tiempo, la lluvia y los años, había perdido primero a su marido, don Pepe Arrayúa, luego las vacas y por último el tambo. Desatendido por la viuda tenaz que ahora, habiendo llegado ya a un par de metros de la entrada, no sabía ni remotamente qué cosa iba a pedir. Don Nicasio Salas se había hecho un pasar en el purgatorio. Cuando 50 años atrás se puso en la fila, venía por un puesto de cartero. Recién inaugurado el servicio de distribución a domicilio de la correspondencia. Al año, cuando estaba a 2 postulantes de ser recibido, vendió su turno a un importador de sillas inglesas de montar y tornó al final de la fila. Y así, años tras años, vendía su turno y volvía a su puesto y recomenzaba la espera, no ya porque necesitara. Tenía una casa de conventillo, otra en la que vivía y un campito en Quilmes, sino porque se había apegado de tal modo a ese tumulto de las postulaciones que no podía vivir sin él. Doña Visitación Lules no recordaba cuándo había ingresado a la fila ni tampoco por qué. Muy oscuramente creía recordar que para conseguirle un ascenso a su marido, entonces escribiente del Palacio de Justicia, el pobre don Leoncio, con su mujer en el purgatorio, había partido directamente al cielo 20 años atrás. Golosa e insaciable, doña Visitación comenzó a traer en una cestita sabrosas empanadas que elaboraba por las noches. En los incontables días muertos de la espera, primero convidó y luego comenzó a vender las empanadas, hasta que la cestita no dio abasto y cambió la cestita por una cesta grande. Luego agregó otra, y de ese modo, cuando quiso recordar, se encontró fundando la primera fábrica de empanadas de la ciudad, con 10 negras a su servicio y 5 carros que hacían el reparto por las calles de la ciudad. Un pasquín opositor comenzó a tildar la fila de la cola de Don Cleto. Otro la llamó la cola del sapo. Al tiempo todo el mundo le comenzó a llamar la cola, simplemente, sin advertir que todos a una estaban fundando una de las instituciones más imperecederas de la administración pública nacional, en cuya entraña infinita se inmolaría toda la esperanza por los siglos de los siglos. El gringo Fortaccini, un inmigrante con más hijos que buena estrella, fue llamado a crear un sistema más provechoso que el de don Nicasio Salas. Harto de ver vagar su prole por los suburbios de la ciudad, mandó a 5 de ellos de postulantes y comenzó a vender los turnos a medida que se hacía inminente el recibo. Con el tiempo, ni toda la familia bastaba a sus ansias de progreso. Reclutó vagos en el Bajo, viudas sin industria ni oficio, mujeres abandonadas, viejos retirados, soldados con licencia, y amasó con los años una de las fortunas más sólidas del Río de la Plata, al punto de adquirir, ya en el final de sus días, un palacete a la vuelta de la casona, desde donde dirigía el negocio que, claro, ya no era el único. Antes de morir, hizo él personalmente el último tramo de la cola. Fue a pedir una nominación para el mayor de sus hijos a fin de casarlo con una hija de familia para ingresar por fin al ser nacional. El pobre no sabía que hubiera necesitado otra vida tan larga como la suya para pasar la amansadora de la sala de recibo, donde se esperaba sentado día tras día, semana tras semana, mes tras mes.
Nunca supo que lo había conseguido todo de la vida. El día que el secretario lo llamó para hacerlo pasar, no pudo despertarlo. Estaba muerto. Pueda
Cuando la pena entra no hay quien la pueda. Ni vinos ni vida las echan pa' afuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita churita, no quiero verte. Y a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgueando hasta aclarar este gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Muchas gracias. La Siberia. nací, me llaman el bandeño. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños.
hace gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Soy cantor, busco el sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Siento que es el duende quichua que tira de mis venas, me hace gritar al vidalear nuestras tristezas.